Bendito sea Dios, alabamos el nombre de Cristo. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En este video vamos a hablar de lo que es la iglesia pagana, de lo que es, porque se preguntan por qué se llama iglesia pagana. ¿O qué pruebas tienes para decir que mi iglesia es una iglesia pagana? Vamos a ver 5 características de lo que es una iglesia pagana. Pero antes vamos a ver lo que es un pagano. Un pagano es una persona que, la palabra pagano viene de paganus, del latín paganus, que significa alguien que viene de la aldea, del campo. Es un campesino, es una persona fuera del sistema religioso, digamos, y se ha hecho sus propios dioses. También se dice que es bíblicamente se dice que era la persona no judía, la que no tenía el conocimiento del verdadero Dios. Por eso el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Podemos ver que la palabra paganus significa una persona rústica, una persona que es idólatra, que es politeísta, ¿no? Es una persona, de ahí viene la palabra cuando se dice de qué pago venís, de qué aldea, de qué barrio, de qué pueblo. Es una persona que viene del campo, en el sentido espiritual es una persona rústica porque no conoce al Dios verdadero. Tiene la religión, tiene su paganismo como algo rústico, como algo que no está conforme al verdadero Dios, porque no conoce al verdadero Dios. Ese es el pagano, el que no tiene un conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, no tiene conocimiento de nuestro Padre, no tiene conocimiento del Espíritu Santo, no tiene conocimiento de las Escrituras, porque otra de las características del pagano es que no quiere prestar atención a las Escrituras. Es una persona que vive divorciada de las Escrituras. Por eso el pagano es un idólatra, es un politeísta, es un hedonista y es un materialista. Son, digamos, 4 características de un pagano. Idólatra porque tiene ídolos, porque su falta de conocimiento del Dios verdadero lo hace tener ídolos, lo hace idolatrar imágenes o personas o cosas. La idolatría es amar en forma desmedida algo, es apoyarse en algo. Es politeísta, tiene varios dioses porque no conoce al Dios verdadero. Por eso tiene varios dioses, por eso Satanás le dijo a Eva, seréis como dioses, implantando ya en la mente de Eva y en la mente del hombre la idea de que hay muchos dioses, totalmente contrario a la doctrina de Cristo que dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es hedonista, la palabra hedonista significa una persona que vive para los placeres, que le rinde culto al placer del cuerpo, de los sentimientos, de las sensaciones. Como toda su vida gira alrededor del placer, eso es una persona hedonista, por eso el pagano es hedonista también. No solamente es idólatra, no solamente es politeísta, sino que también es hedonista. Y otra 4ª característica que tiene el pagano es que es materialista, o sea que tiene su principal meta en la vida es progresar económicamente, tener un estatus social. No está mal progresar económicamente, pero el pagano tiene como fin de su vida el progreso material, vive pensando en lo material. Eso es un pagano, es una persona que no tiene a Dios en su corazón. Y esa es la iglesia pagana compuesta por esa clase de personas. Y vamos a ver las características de una iglesia pagana. ¿Por qué?
en los debates se acusan mutuamente, ¿no? O podemos decir, hay un juicio que se dicta sobre la iglesia pagana, entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Los dos se dicen iglesia pagana, cuando hay una iglesia verdadera. Y vamos a ver las características de la iglesia verdadera y las características de la iglesia falsa. Se contraponen. Y hay 5 características que podemos tener acá conforme a la palabra. Sabemos que la palabra pagano viene de pago, de persona aldeana, de campesino, y que a su vez su raíz etimológica deriva de la palabra gentil, que es a la vez lo que es la gente. Lo gentil significa gente, la gente de las naciones, la gente no judía, la gente que adoraba a otros dioses. Por eso la palabra de Dios dice los gentiles, eran los no judíos, los pueblos que no tenían el linaje del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver en Mateo 6:7, que dice, y orando no uséis vainas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La primera característica de la iglesia pagana o del pagano es que reza y que usa vanas repeticiones, como dice la palabra. La palabra griega para vanas repeticiones es batalogeo, que significa vana repetición. Esta palabra griega significa tartamudo, proverbial o charlar tediosamente. Es lo que significa la palabra de vanas repeticiones. Es como rezar, es como repetir algo, sin sentido y en forma tediosa y casi aburrida, digamos. Eso es la característica de una iglesia pagana, que reza y que no habla con Dios. Por eso en Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay una contraposición entre rezar y orar, entre repeticiones vanas y orar al Padre. Son totalmente opuestas. Por eso el Señor dice, no seáis como los gentiles, no seáis como los paganos que oran consigo mismo, que tienen hipocresía en su corazón, mostrando a los hombres que hablan con Dios, pero en realidad tienen vanas repeticiones y rezan. Esa es la primera característica de una iglesia pagana, que reza, y la iglesia verdadera ora al Padre. Eso como primera contraposición entre el paganismo y la iglesia verdadera, entre la iglesia pagana y la iglesia verdadera. Por eso el Señor dice, no seáis como los gentiles, no seáis como los paganos que no tienen Dios ni esperanza. La segunda característica de la iglesia pagana es que tiene imágenes. En el Salmo 135, versículo 15 al 18, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. La segunda característica de la iglesia pagana es que tienen imágenes y la iglesia verdadera no tiene imágenes. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren según Juan 4:24. La tercera característica de la iglesia pagana es que es materialista y vive preocupada por las cosas materiales, vive afanada. Vamos a leer en Mateo, capítulo 6, versículo 31 y versículo 32, que dice que la iglesia pagana dice que no seamos como los gentiles que tienen preocupación constante por las cosas materiales. Obviamente que tenemos una vida, una responsabilidad en esta tierra, pero dice la palabra que no debemos preocuparnos porque nuestro Dios que está en los cielos, Él cuida de nosotros, así como cuida de las aves y los lirios del campo, así el Señor también cuida de nosotros, cuida de nuestra vida. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia que tiene fe. Hay una contraposición entre la iglesia pagana y la iglesia verdadera. Dice en el versículo 31,
del capítulo 6 de Mateo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea los paganos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Bendito sea el Señor. La tercera característica que la iglesia pagana es materialista y vive afanada por las cosas materiales, y la iglesia verdadera tiene fe en el Dios vivo, en su Padre que le suple todas sus necesidades. Podemos ir a Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice que el apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la característica de la iglesia verdadera, una iglesia que tiene fe y confía que Dios le suple con todas sus necesidades. Y la iglesia pagana es una iglesia materialista, que vive afanada, que vive turbada, que vive preocupada por lo que va a comer y por lo que va a vestir. La cuarta característica de la iglesia pagana es que no tienen a Cristo. Y la iglesia verdadera sí tiene a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? En Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La iglesia pagana no tiene a Cristo porque no cree en la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados. La iglesia pagana confía en el perdón de los hombres, cosa que es totalmente inefectiva y Dios no lo aprueba. Porque el que perdona pecados es Dios, pero Dios no dejó a nadie en esta tierra para que perdone pecados. Solamente la sangre de Cristo es la que nos lava de todos nuestros pecados. Nosotros, al creer en Cristo, toda esa obra de Cristo se nos ha imputado a nosotros y el Señor nos ha declarado inocente, nos ha declarado santo, nos ha declarado justificados en su presencia. Leemos en Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una iglesia pagana, porque no tiene a Cristo. ¿Por qué no tiene a Cristo? Porque no confía en la obra de Cristo, y al no confiar en la obra de Cristo no confía en la sangre, que es la que nos limpia de todo pecado. Por eso Juan el Bautista dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede perdonar es Cristo. La iglesia pagana no puede perdonar pecados, por eso es pagana, porque no conoce al Dios verdadero. No conoce al Cristo de la gloria, aquel que ha muerto en la cruz, aquel que clavó el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz, triunfando sobre ellos, y despojó los principados y las potestades, y nos dio la victoria, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso la iglesia pagana es una iglesia que no tiene a Cristo, porque es una iglesia que no tiene el perdón de Dios. Al no creer en Cristo no tienen el perdón del Señor. Y la quinta característica es una iglesia que vive, una iglesia, como se dice, mundana, que vive en los placeres del mundo, que vive en la vieja naturaleza, que vive en el viejo hombre. Es una iglesia que no ha sido regenerada, que está muerta aún en delitos y en pecados. Por eso leemos en Efesios capítulo 4, versículo, vamos a leer el versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una iglesia que vive en el hombre viejo, y la iglesia verdadera vive en la nueva vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Dios las hace todas nuevas, en 2 Corintios 5:17. Entonces la quinta característica de la iglesia pagana es una iglesia mundana. Es una iglesia que no puede vencer el pecado. Sabemos que el Hijo de Dios ha sido lavado de todos sus pecados y ya no practica el pecado. Sabemos que aún estamos en este cuerpo y luchamos y batallamos contra el pecado. Por eso Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi mente, en mi interior quiero servir a Dios, pero en mí hay una ley, en mis miembros, que se oponen a la ley de Cristo. El cristiano, porque dice la palabra que todos los hombres pecan, pero ya el cristiano ya no practica el pecado, porque el Espíritu Santo está en su corazón, porque ha sido lavado con la sangre de Cristo, porque ahora es un hijo de Dios y pertenece al cuerpo de Cristo. Pero la iglesia pagana es una iglesia que vive muerta en delitos y en pecados, porque aún está en el viejo hombre, porque aún la sangre de Jesucristo no le ha lavado de todos sus pecados. Entonces podemos decir que la iglesia pagana es una iglesia que reza, es una iglesia que tiene imágenes, es una iglesia materialista, es una iglesia sin Cristo y es una iglesia mundana. Y la iglesia verdadera es una iglesia que ora, es una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Tercero, es una iglesia que vive por fe. Cuarto, es una iglesia que tiene a Cristo. Y sexto, es una iglesia que vive en una nueva vida, la nueva vida en Cristo. Eso es una iglesia verdadera. Y las características de la iglesia pagana ya las hemos dicho. Bueno, esto es un poco se puede decir una introducción o darle un vistazo de lo que es una iglesia pagana y lo que es la iglesia verdadera y sus diferencias. Espero que sea de bendición este video para la gloria de Dios. Dios les bendiga abundantemente.